Alumnas y alumnos, tengan ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a proceder a revisar la segunda unidad del curso de legislación laboral, en específico la cápsula primera, en el contexto de la materia que dice relación con el término del contrato de trabajo. Ya vamos en esta cápsula que es meramente explicativa de algunos contenidos de carácter más generales y también del mismo modo de carácter más importante, y que viene a complementar el estudio que realiza cada uno de ustedes. En ese sentido, estamos acá, vamos a compartir estamos compartiendo pantalla del inicio de la unidad número 2, en la cual en primer término contiene un contexto que ustedes tienen ahí referido, netamente de lectura, y ya a partir de después de ver estos conceptos claves, ya a partir de la página número 5 del apunte, ya empezamos a ver propiamente tal materia. En efecto, cuando nosotros hablábamos en la unidad 1, hablamos de los conceptos de relación laboral, de término de contrato, perdón, de contrato, y en esta oportunidad vamos a ver todo lo que dice relación con el ámbito relativo al término del contrato. Y en específico, en esta primera instancia, vamos a ver cuáles son las causales que el mismo legislador establece en el Código del Trabajo y que dan lugar al término de la relación laboral. Ya en la primera unidad vimos que era el contrato, algunos aspectos importantes del ejercicio de la relación laboral, como el tema de la jornada de trabajo, el ámbito de las remuneraciones, pero ahora vamos a ver el término del contrato de trabajo. Y cuando hablamos del término del contrato de trabajo, el legislador, ¿qué es lo que hace en un aspecto bastante importante? Lo que hace es entregarnos causales en cuya virtud termina el contrato, ¿ya? Porque el contrato no puede llegar y terminar sin que haya una causal de por medio, ¿ya? Porque estamos hablando en el contexto de que las cosas funcionen bien. Así, en el desarrollo de esta cápsula vamos a ver tres grandes tipos de causales, ¿ya? Y en esta primera oportunidad vamos a ver las causales de término del contrato que no dan lugar a indemnización y que no se originan en una conducta reprochable del trabajador o que escapan a su voluntad. O sea, acá estamos hablando de causales que son más de carácter objetiva y que no son, entre comillas, una culpa del trabajador o que no se le pueden reprochar a él, ¿ya? Y estas están establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo. La primera de ellas es el mutuo acuerdo de las partes. ¿Ya? Tal como lo dice este concepto, estamos hablando de un acuerdo que es libre y voluntario entre las partes para efectos de dejar constancia de que ambos están de acuerdo en que el contrato de trabajo termine. Obviamente que tenemos que tener presente que esto se trata de un acto de carácter libre y voluntario. O sea, en términos simples, tanto el empleador como el trabajador están de acuerdo en que el contrato de trabajo termine. Eh, ¿Cuál es la formalidad, entre comillas, que podríamos decir? Debe constar por escrito y debe ser firmado por las partes, pero además debe ser firmado ante un ministro de fe, que puede ser el presidente del sindicato, o el delegado de personal, el sindical o sindical respectivo, o incluso ante el inspector del trabajo. Sin perjuicio de ello, también puede ser un ministro de fe, un oficial del registro civil o un notario, siendo este ministro de fe el de mayor ocurrencia. Ya la gran mayoría de eh, del término de la aplicación de esta causal por mutuo acuerdo de las partes se realiza ante un notario, perdón,
La gran mayoría de las veces ocurre ante un notario el término de la aplicación de la causal de este término de contrato. En términos simples, esto se materializa principalmente en el mismo finiquito. En el mismo finiquito firmado, por lo tanto, entre el empleador y el trabajador, las partes acuerdan de que terminan el, el contrato de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, básicamente, aquí retener de que estamos hablando de en esta causal de término de contrato, de que ambas partes están de acuerdo en orden a que termine el contrato de trabajo, debe constar por escrito y firmado ante un ministro de fe, ya que puede ser cualquiera de las personas que señalamos, pero que principalmente se eh, radica en en el notario que puede ser de público, el notario público de la localidad. Ya, o sea, ante un notario público, las partes firman este acuerdo y que incluso puede constar en el mismo finiquito en el cual consten las firmas y la aplicación de esta causal de término de contrato. Ya, eso principalmente como idea respecto del mutuo acuerdo. Respecto del artículo 159, número 2, se establece como segunda de estas causales que no son conducta reprochable al trabajador, la renuncia del trabajador dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación. Esta es la llamada renuncia voluntaria. ¿Y cuál es la formalidad que se establece? Que se debe enviar una comunicación escrita con 30 días de anticipación al empleador en orden a que el trabajador renuncie, ¿ya? Em, por lo tanto, tenemos acá esta segunda causal, que también es de común ocurrencia, en la cual un trabajador renuncia a su trabajo. Ahora, se hace presente que si bien el mismo código dice que tiene que ser con 30 días de anticipación, no existe una sanción propiamente tal por no hacerlo con esa anticipación. Por lo tanto, es muy común que el trabajador que decide renunciar, renuncie el mismo día o da un aviso de un par de días de anticipo, ¿ya? En tercer lugar, tenemos la muerte del trabajador. Obviamente que si el trabajador muere, fallece, el contrato de trabajo termina, ¿ya? Solamente como hacer presente la idea de que el mismo Código del Trabajo señala que, dado que es muy probable que se deban remuneraciones al trabajador al momento de su fallecimiento, serán pagadas por el empleador a la persona que se haya hecho cargo de sus funerales y hasta la concurrencia del costo de los mismos, ¿ya? En cuarto lugar, tenemos el vencimiento del plazo convenido en el contrato. Tenemos esta siguiente, el número 4 de las causales del artículo 159, que reitero que no son imputables o culpa o que no hay una conducta que es reprochable al trabajador para su aplicación. En este caso tenemos el número 4, que es el vencimiento del plazo convenido en el contrato. O sea, partimos de la base que hay un contrato de trabajo que está firmado y que tiene una duración determinada. En ese sentido, se sabe con certeza el día en que va a terminar. En este sentido, para que la relación laboral termine en virtud de esta causal, no se requiere la firma de un documento alguno ni la concurrencia de un ministro de fe, ¿ya? Las partes solo pueden exigir en ese sentido los derechos que se hayan pactado en el contrato, ¿ya? Y que no se hubieran cumplido durante su vigencia. Obviamente que si termina el contrato, ya por el vencimiento del plazo, llega el día de término del contrato y existen obligaciones pendientes, por ejemplo, no le han pagado ciertas remuneraciones o algunas prestaciones al trabajador, este tiene derecho a exigirlas para efectos de que se las paguen, obviamente porque en este momento está terminando el contrato. Eh, Ahora, un par de ideas a destacar es que
en este caso de que hay un contrato a plazo fijo, este solamente puede terminar por la llegada del día predispuesto como término de contrato, ¿ya? Pero eso no significa, ¿ya?, que puedan ocurrir otras causales antes de que se cumpla este día determinado. Por eso acá en el apunte se señala que el contrato a plazo fijo solo puede terminar en forma normal, hacemos hincapié en esa circunstancia, por el vencimiento del plazo, no procediendo el desahucio dado por el empleador. Y en el evento de que éste ponga término anticipado, y ojo acá, sin una causa legal que lo justifique, deberá indemnizar el perjuicio causado, el que equivale a la remuneración que el trabajo deja de percibir y que le habría correspondido hasta el vencimiento del plazo, ¿ya? Esto es lo que podríamos graficar, por ejemplo, con los directores técnicos de los equipos de fútbol, en el cual muchas veces tienen un plazo fijo determinado para el término del contrato, pero por determinadas circunstancias que principalmente los resultados, pero que no necesariamente pueden ser imputables al director técnico, se pone término al contrato bajo otra causal, o un mutuo acuerdo, etcétera, pero que en este caso llegan las partes al acuerdo de pagarle lo que le faltaba para completar el periodo prefijado de término del contrato. Ahora, si por ejemplo, no sé, teniendo el trabajador un contrato con una fecha determinada para su término, esto no implica que no pueda terminar por otra causal, por ejemplo, en incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, ¿ya? Pero en ese caso tienen que ocurrir ciertos hechos que impliquen la aplicación de esta causal de incumplimiento grave, ¿ya? Aun cuando exista eh, esta fecha determinada para el término del contrato, ¿ya? ¿Qué otra idea podemos señalar al respecto? En el caso de término de los servicios por conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, igualmente el trabajador carece del derecho al desahucio, lo que decíamos anteriormente, que es una especie de término sin causal, por cuanto si bien la fecha cierta de la terminación de los servicios no se conoce con tal exactitud, en este caso de los contratos por obra o servicio determinado, de todos modos, esta puede ser prevista por el trabajador con una mediana anticipación. También tenemos la idea que recién mencionábamos en cuanto a que el hecho de ser un contrato a plazo fijo no impide que el empleador pueda ponerle término anticipado por alguna otra causal. Ya en el ejemplo poníamos del incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Ya. En quinto lugar, tenemos como causal la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. En este caso se aplica a los trabajadores que han suscrito un contrato por obra o faena o para prestar un servicio determinado. Obviamente que si termina esta obra o este servicio determinado o la faena, del mismo modo va a existir una extinción del contrato de trabajo. El caso fortuito también lo tenemos como causal en el número 6. Recuerdo una vez más que estamos en el contexto de ciertas causales que no son imputables al trabajador y que en su número 6 señala la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Ya cuando hablamos de caso fortuito es un imprevisto que es imposible de resistir, ¿ya? Para que se configure y este caso fortuito se necesitan ciertos requisitos, ¿ya? Por ejemplo, debe ser inimputable, vale decir que provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes, ya vale decir que sea absolutamente motivo de otro tipo de circunstancias, ya para que ocurra otro tipo de circunstancias ajenas al empleador o al trabajador,
¿ya? También debe tratarse de que sea un hecho imprevisible, vale decir que no se haya podido prever o a lo menos determinar medianamente, con ciertas facultades medianas a lo menos, y que además sea de carácter irresistible, vale decir que sea inevitable, ¿ya? Cumpliendo estas tres características vamos a estar frente a un caso fortuito, ¿ya? Eh, la principal forma en que se puede manifestar un caso fortuito y que tenga la entidad para terminar un contrato de trabajo podría ser el caso de los fenómenos naturales, el caso de la pandemia también en su momento se pensó como un caso fortuito porque es algo que las partes no pueden determinar, es algo que no pueden evitar y tampoco pueden prever. Se ha señalado que pueden ser una causal eh, o una circunstancia que dé origen a un caso fortuito. Em, en el evento en que el empleador invoque una o más causales del artículo 160, entendiendo que estamos acá frente a la última causal de caso fortuito, si el empleador dice que el contrato termina por alguna de estas causales, por ejemplo, por una renuncia, por por el vencimiento del plazo, y el trabajador después reclame de que esto no ha sido así, por ejemplo, y después un tribunal determina que efectivamente no fue el término del contrato bien aplicado de acuerdo a alguna de estas causales, y después esto pasa a un tribunal, la indemnización que corresponda se va a incrementar en un 50%. ¿Ya? Esto como corolario de estas causales que, si bien en un principio no son imputables al trabajador, em, y que de por sí no y que aplicadas correctamente no dan derecho a indemnización, si el empleador las invoca como causales para terminar un contrato de manera errónea y así ha sido determinado ante un tribunal, las indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador van a ser aumentadas en un 50%. Eso respecto del primer cúmulo de causales, ¿ya? Ahora vamos a ver otro cúmulo de causales que también están establecidas en el Código del Trabajo y que son las causales del artículo 160. Estas causales son las llamadas causales de caducidad del contrato de trabajo y que, a diferencia de las anteriores, sí se originan en una conducta reprochable del trabajador, vale decir, sí son culpa del trabajador, han ocurrido ciertos hechos que traen aparejada la consecuencia de que el empleador las invoque estos hechos dentro de alguno del catálogo de estas causales para efectos de determinar el contrato de trabajo. Ahora bien, si aplican correctamente, el empleador no va a tener la obligación de pagar ningún tipo de indemnización. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son estas causales del artículo 160. La primera causal es la de conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas. Esta es una causal que es bastante genérica y que, como están dentro del artículo 160, va orientada a una determinada conducta o ciertos hechos en los cuales ha incurrido el trabajador y que puedan ser catalogadas como graves, eh, y que sean graves y que por lo tanto den origen a un término del contrato de trabajo, pero siempre y cuando sean debidamente comprobadas. Ahora nosotros decíamos que era una causal de carácter genérica. Por el hecho de ser una causal más o menos genérica, porque lo que nos dice este número 1 es que deben ser conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas. Con eso no nos dice mucho o no nos da muchas luces para efectos de determinar cuándo una conducta va a ser grave, cuándo em, va a tener la entidad de poner término al contrato de trabajo. Pero en ese sentido, a posterior, dentro de esta misma
causal se establecen ciertas condiciones, ¿ya? En cuyo caso, si se configuran, van a dar lugar a origen a este artículo 160 número 1, porque van a constituir una conducta indebida de carácter grave debidamente comprobada. Y en ese sentido tenemos la letra A, que nos dice falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. O sea, el trabajador que incurre en un acto de falta de probidad, vamos a entender inmediatamente que se encuentra enmarcado dentro de una conducta indebida de carácter grave, la cual además tiene que ser debidamente comprobada. En ese sentido, cuando hablamos de falta de probidad, es un concepto que tiene bastante laxitud, porque en cierta medida quedamos como un poco en la misma situación que el encabezado de las conductas indebidas de carácter grave. Y por eso es muy importante lo que nos han dicho los tribunales en el sentido de qué vamos a entender por falta de probidad, ¿ya? La falta de probidad en términos generales, cualquier situación de carácter deshonesta, pero lo importante es que se pruebe esta falta de probidad, ¿ya? Eh, Ahora, esto no significa que tenga que la falta de probidad constituir un delito, ¿ya? O que hay un proceso penal de por medio, porque la probidad es un actuar deshonesto, el incumplimiento de un deber de cumplimiento de funciones de carácter probo. Por lo tanto, también estamos dentro de un contexto de un concepto que es bastante subjetivo. Lo que sí es importante tener claro que cualquier actividad o acción del trabajador que se catalogue como una falta de probidad debe ser probada, ¿ya? Y además debe tener relación con la actividad laboral que desempeña. Por eso acá en el ejemplo que se señala en el apunte, que el hecho de que un trabajador pueda tener cheques protestados o está en DICOM, no necesariamente constituye un acto de falta de probidad porque se encuentra enmarcado en el ámbito personal del trabajador. ¿Ya? En la letra B tenemos las conductas de acoso sexual, ya que también estas se van a entender contenidas dentro de de estas conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas. Ya, las conductas de acoso sexual también son conductas indebidas de carácter grave que tienen que ser debidamente comprobadas. ¿Ya? Aquí el acoso sexual es sancionado por el código, ¿ya? Y el término del contrato vendría a ser la máxima sanción que se aplique en virtud de estos hechos. Esto sin perjuicio de cualquier tipo de consecuencia en una arista penal que pueda incurrir por determinados hechos. ¿Ya? Aquí hacemos presente también que el código en el artículo 211 establece un procedimiento para efectos de determinar cómo se investiga una conducta de acoso sexual, que este tiene que ser desarrollado por las empresas para efectos de determinar la configuración de los hechos. En la letra C tenemos las denominadas vías de hecho. Son aquellas acciones de carácter violento, de carácter físico, que son ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la empresa. En definitiva, cuando hablamos de vías de hechos, es toda acción o violencia que una persona ejecuta, pero que siempre y cuando sea ejercida por el trabajador en contra del empleador o de otro trabajador de la misma empresa. Ya, esto también ha dado lugar a cierta jurisprudencia, ciertos pronunciamientos en los tribunales, en el sentido de que cuando hablamos de vías de hechos son todo tipo de agresiones físicas o reacciones violentas de una persona, en este caso un trabajador, contra el empleador o contra otros trabajadores de la
misma empresa. Si ocurre una riña, si ocurre una agresión de este tipo, se puede aplicar esta causal de término de contrato. ¿Qué más qué más vamos a decir dentro del número 1 del artículo 160? Que en su letra D encontramos las injurias proferidas por el trabajador al empleador. Ya en este caso tampoco da derecho a indemnización, pero aquí hay ciertos aspectos que son un poco más, eh, em, a lo mejor de menor entidad que las agresiones de carácter físico que vimos en las vías de hecho. Eh, el Código del Trabajo no nos indica qué vamos a entender por injuria, pero en términos generales podemos decir que son ofensas verbales o físicas proferidas por el trabajador al empleador, ¿ya? Ahora, yo por lo general trato de hacer presente que esto no es lo mismo que vías de hecho, porque en este caso estamos hablando de ofensas verbales o físicas, ¿ya? Y que podemos entender en ese sentido como una sinónimo de palabra, por ejemplo, un correo electrónico o algún cartel que ponen en la empresa en que se injuria al empleador y que pueden configurar este tipo de injuria. En definitiva, lo importante acá es considerar que cuando hablamos de injurias y también de vías de hecho, es muy probable que esto después se judicialice y que termine en un tribunal para determinar si efectivamente se configuran las vías de hecho y las injurias que en su oportunidad el empleador utiliza para desvincular a un trabajador. Y en definitiva, esto va a ser muy importante al momento de la prueba que se rinda en un determinado proceso judicial de carácter laboral. Ya. También en el artículo 160, número 1, tenemos las conductas inmorales del trabajador que afectan a la empresa. Ya aquí no hay mayor explicación. Lo importante es que para que se configure, las conductas tienen que ser obviamente que inmorales y también tienen que revestir gravedad y que asimismo se configuren en el ámbito del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, cualquier acción que pudiese ser catalogado de ese tipo, pero que se encuentre en el ámbito de la vida personal del trabajador, difícilmente podría ser aplicable en este caso. También tenemos las conductas de acoso laboral. Ya el acoso laboral eh, está establecido en el Código del Trabajo y constituye cualquier agresión o hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores. Y ahí tenemos la posibilidad de aplicar esta causal, ya porque estamos mirando desde un punto de vista de la culpabilidad del trabajador, porque un trabajador también puede cometer acoso laboral respecto de otro trabajador y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que afecte, que amenace o perjudique la situación laboral u oportunidades en el empleo. Ya, por lo tanto, si un trabajador incurre en conductas de acoso laboral, también puede ser desvinculado por la aplicación de esta causal del artículo 160, número 1, letra F. ¿Ya? Ahora bien, si bien, como decíamos anteriormente, la errónea aplicación de una causal de este tipo, decíamos que en el artículo 159 era la errónea calificación de la causal podía determinar que, judicializado el tema, trajera como consecuencia que cualquier indemnización pagadera al trabajador se incremente. En el caso del artículo 159 decíamos que equivalía a un 50% y en este caso vamos a determinar que se incrementará en un 100% las indemnizaciones por una errónea calificación de la causal.
¿Ya? Siguiendo en el ámbito de las conductas que son reprochables al trabajador y que pueden traer aparejado el término de la relación laboral, tenemos en el número 2 las negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio que hubieran sido prohibidas por escrito en el contrato por el empleador. O sea, en este caso, para que se configuren estas negociaciones que realiza el trabajador dentro del giro de la empresa, tenemos que cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, que estas negociaciones ya hayan sido ejecutadas por el trabajador dentro del giro del negocio. Por lo tanto, si el trabajador ejecuta, por ejemplo, si trabaja en una distribuidora de bebidas, si ejecuta algún tipo de negociación en el ámbito de los servicios profesionales, de una empresa de servicios profesionales, difícilmente podría como determinar que estamos hablando del mismo giro del negocio de la empresa. Por lo tanto, no, difícilmente podría configurarse esta causal de término de contrato. Por lo tanto, para que se configuren las negociaciones, deben haber sido ejecutadas por el trabajador dentro del giro del negocio. Pero decíamos también de la lectura del número 2 que las negociaciones tienen que estar expresamente estipuladas en el contrato. Si no están estipuladas en el contrato, no existe tal configuración de la causa. ¿Ya? Eso es importante tener presente. En el número 3 tenemos como causal del artículo 160 la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Esa es una hipótesis que a su vez tiene distintos tipos. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. En este caso, y de la lectura del enunciado del número 3, existen 3 tipos de inasistencias y un tipo de falta o ausencia injustificada. Por lo tanto, acá tenemos varias hipótesis que se para efectos de la aplicación de esta causal. En primer lugar, tenemos la inasistencia injustificada del trabajador, o sea, el trabajador no va a desempeñar sus labores donde su empleador o a la empresa durante 2 días seguidos. Puede ser lunes, martes, miércoles, pero necesariamente tiene que ser 2 días seguidos. También la inasistencia injustificada, ojo ahí con ese concepto, que injustificada significa que no tenga una justificación, no haya un motivo plausible, no haya avisado, etc. Durante 2 lunes en el mes, ¿ya? Sean o no de semanas seguidas, o sea, puede ser un lunes de la primera semana y un lunes de la cuarta semana del mes. También la inasistencia injustificada del trabajador a sus labores por un total de 3 días en el mes, hay cualquier día, pero tienen que ser 3 para que se configure. Y finalmente la falta o ausencia injustificada o sin aviso previo del trabajador, que acá tenemos el aspecto esencial de esta causal, que tuviera a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización significa una perturbación grave en la obra. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos algunas ideas a destacar, pero principalmente que la causal respecto de la letra D, aquí la falta justificada de quien tiene a su cargo una actividad, es un poco más amplia y se refiere no solo al caso de que el trabajador no va, sino que puede que haya ido a la empresa a desempeñar sus funciones, no está en una posición de trabajo sin, o está injustificadamente
ausente de su lugar de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que existe cierta importancia del trabajo, de las labores que él desempeña, que pueden traer como consecuencia una perturbación grave en la marcha de la obra. ¿Ya? En este caso, si se aplica esta causal de manera errónea, las indemnizaciones deberán incrementarse en un 80%. En cuarto lugar, del artículo 160, muy parecida, muy vinculada también a la anterior, que puede de pronto confundirse, tenemos el caso del abandono del trabajador, perdón, del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal la salida intempestiva e injustificada del sitio de la faena y durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente. Esa es la primera hipótesis de este número 4, y la negativa a trabajar sin causa justificada en faenas convenidas en el contrato. Cuando hablamos de la salida del trabajador, esta tiene que ser de carácter intempestiva, y eso significa que puede ser fuera de tiempo y ocasión, vale decir que es absolutamente atemporal respecto de los servicios que presta en la empresa, vale decir, en cualquier ocasión va y sale de la empresa. Asimismo, debe entenderse que la salida debe ser injustificada, ¿ya? Cuando hablamos de ese concepto, significa que no debe tener una justificación. Ahora, es una situación de prueba o del caso concreto, el determinar si hay una justificación o no hay una justificación para que el trabajador salga de su trabajo, ¿ya? Asimismo, se requiere que la salida sea durante las horas de trabajo, en jornada ordinaria o extraordinaria, y que la salida sea sin permiso del empleador. Em, Eso podemos señalar como ideas principales respecto de esta causal. Hacer presente solamente que si se configura la indemnización, si se configura la aplicación de manera errónea por parte del empleador, esta va a ser incrementada la indemnización con un recargo del 80%. En el número 5 tenemos del artículo 160, en el contexto de estas causales que son atribuibles al trabajador y que además no dan derecho a indemnización, salvo que se apliquen de manera errónea, como hemos dicho. En el número 5 tenemos los actos, vale decir una acción, las omisiones, vale decir una situación de no hacer, y o las imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. O sea que hay un aspecto más de protección de la seguridad de los trabajadores, y que se ve puesta en peligro por un acto, una omisión o una imprudencia temeraria que afecta a la empresa, ya a la seguridad de la empresa y obviamente que también a los trabajadores. Si el trabajador incurre en algún tipo de situación de esta naturaleza, puede aplicarse esta causal. Requisitos: que el trabajador incurra en un acto, en una omisión, es decir, deje de hacer algo, o incurra en una imprudencia temeraria. Y en segundo lugar, que la acción afecte la seguridad o el funcionamiento del establecimiento. ¿Ya? Si se aplica erróneamente esta causal, las indemnizaciones pueden ser incrementadas en un 100%. En el número 6 del artículo 160 tenemos el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. En este caso hay una intencionalidad, ¿ya?, de causar un daño, ¿ya? ¿En dónde se causa el daño? Al establecimiento, a las instalaciones, maquinaria, herramientas, etcétera, ¿ya? O sea, hay la intención de causar un perjuicio, ¿ya? Que en definitiva necesariamente tendría que ocurrir para que se configure la causal, que en cuanto tiene que existir un perjuicio material y tiene que ser causado intencionalmente.
O sea, un caso bien extremo, aquel trabajador que intenta quemar la empresa. ¿Ya? Y bueno, y como tercer requisito, el juicio debe ser sobre las instalaciones, maquinarias, útiles de trabajo, etcétera. Pero en general, en la empresa considerada en su globalidad o en sus elementos individualmente determinados. Cualquier perjuicio causado de manera intencional sobre alguno de estos elementos va a traer aparejada la aplicación de esta causal. Del mismo modo, si esta causal es aplicada de manera errónea, puede ser incrementada en un 100% por parte de un tribunal, ¿ya? Y finalmente, dentro de las causales del artículo 160, tenemos la del número 7, que es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Esta es una causal de bastante concurrencia, ya de bastante aplicación práctica, porque como lo dice su concepto, habla de obligaciones que impone el contrato, ¿ya? Y ahí eh, prácticamente tendríamos que analizar qué es lo que dice el contrato, cuáles son las obligaciones que impone el contrato para ver si puede existir o no un incumplimiento. Eh, Requisitos, en términos generales, tiene que haber un incumplimiento, obviamente, que debe ser grave. O sea, algún incumplimiento de una obligación que no revista esa gravedad, difícilmente puede ser eh, sancionada mediante la aplicación de esta causal. Y, asimismo, el incumplimiento debe referirse a obligaciones precisas del trabajador, teniendo en cuenta la labor que desempeña en virtud del contrato. Ahora bien, eh, podemos señalar que esta causal efectivamente es bastante genérica, ¿ya? ¿Por qué? Porque atendemos al concepto de gravedad y a de una obligación de un contrato. Y en definitiva, si existe una discordancia tanto en el empleador, en el trabajador al momento de aplicar esta causal, ¿quién va a decidir si es grave o no una esta causal de término o el incumplimiento grave del contrato? Va a ser el tribunal, ¿ya? O sea, el tribunal, si esto se judicializa, va a determinar si existe gravedad y si existe gravedad en el incumplimiento y si existe una obligación que ha sido transgredida o ha sido incumplida de manera grave por el trabajador. Ahora bien, es importante tener presente que respecto a esta causal, no se debe considerar el contrato como la única fuente de determinación de las obligaciones de la relación laboral, porque, porque a pesar de que obviamente un contrato va a tener sus cláusulas, etcétera, los contratos no solamente obligan a lo que se dice en el contrato, ¿ya? O sea, que yo pudiese decir, yo cumplo el contrato nomás y me quedo listo con mis obligaciones cumplidas, pero esto no es tan así, ¿ya? Y esto es un razonamiento que han hecho los tribunales, que han hecho los autores, que han hecho la dirección del trabajo, de que uno como trabajador no solamente queda obligado a lo que dice el contrato, porque según el artículo 1546 del Código Civil, los contratos deben ejercitarse de buena fe, ¿ya? Y por lo tanto no solo obliga a lo que en ellos se establece, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o costumbre le pertenece. Y aquí para graficar esta idea, vamos a traer a colación la circunstancia de los atrasos reiterados, ¿ya? Los atrasos en que puede incurrir en en el trabajo y que podríamos preguntarnos, efectivamente, ¿esto es un incumplimiento grave de una obligación que impone el contrato? Efectivamente, los atrasos no tienen una sanción propiamente en la ley, tampoco hay una causal que nos diga expresamente que los atrasos o cuántos atrasos o de qué entidad tienen que ser los atrasos para que se termine
el contrato. Lo importante es que lleguemos al acuerdo de que efectivamente el, el hecho de cumplir una jornada de trabajo estipulada en el contrato es una obligación que, o sea, efectivamente es una obligación que podemos encontrar en el contrato y que del mismo modo podemos traducirla en que el trabajador debe llegar a la hora que corresponde e irse a la hora que establece en el contrato. Por lo tanto, ahí nos volvemos a hacer la pregunta entonces si una persona llega atrasado, ¿es o no un incumplimiento grave de la obligación que impone el contrato, entendiendo que el trabajador está obligado a cumplir una jornada laboral en determinados horarios? En ese sentido, y frente a estas preguntas que constantemente se han hecho se hacen los empleadores, los trabajadores, los distintos intervinientes cuando ocurren este tipo de problemas, es que en este sentido ha sido la misma jurisprudencia que nos ha dado la respuesta frente a estas situaciones de que nos preguntamos, oye, los atrasos son graves, si no dice nada en el contrato, etcétera. Sin embargo, la jurisprudencia, los tribunales han llegado a ciertas conclusiones. La primera de ellas es que no son motivos de despido los atrasos no amonestados oportunamente, debiendo tomarse en cuenta los del último mes. O sea, yo no podría a lo mejor desvincular a una persona por atrasos que tuvo hace 6 meses, por ejemplo, si es que esto no se ha mantenido en el tiempo. O del mismo modo, si es que yo no amonesté o apliqué una especie de sanción previa al trabajador frente a los atrasos. También ha determinado que los atrasos sancionados con multas no pueden considerarse como causal de término de contrato, puesto que ya se ha impuesto una sanción. O sea, si se han aplicado una multa como sanción que generalmente está establecida en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, si se ha aplicado esta sanción, difícilmente se puede aplicar esta causal o estos atrasos y sancionarlos nuevamente. Si los atrasos no son amonestados, debe considerarse que el empleador ha renunciado a valer sus derechos. Y lo mismo ocurriría si el trabajador tolera por un lapso prolongado los atrasos del trabajador, por cuanto debe suponerse que no atribuye a esto la gravedad necesaria para poner término al contrato. O sea, lo que nos dice con estas ideas es que el empleador debe tener bastante ojo si es que en definitiva quiere desvincular a un trabajador por sus atrasos, y debe tener presente estas premisas que los mismos tribunales han otorgado. ¿Ya? Lo importante es que siempre y bajo todas circunstancias, el empleador va a tener que probar en un tribunal, si es que es demandado, que los atrasos efectivamente afectan el normal funcionamiento de la empresa y que por lo tanto revisten cierta gravedad para hacerlos valer. ¿Ya? Del mismo modo, poniendo un punto aparte a la situación de los atrasos y volviendo a las cláusulas que nosotros pensamos que tiene el contrato, pero que no solamente vamos a entender como obligaciones las que el mismo contrato nos dice, sino que a todas aquellas obligaciones que provienen de la buena fe y de la correcta aplicación de los contratos, bajo un punto de vista de una teoría finalista de lo que cada y que devienen en distintas obligaciones que no siempre van a estar estipuladas en el contrato, podemos indicar que no se requieren de cláusulas especiales en un contrato para que el empleador, teniendo en vista el objeto del contrato de trabajo, para que el empleador obligue a sus trabajadores. O sea, no es necesario que el empleador ponga en el contrato
como obligación que el trabajador ejecute su trabajo en forma eficaz y dentro de los términos normales de tiempo, el cumplimiento de la jornada de trabajo, el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones del reglamento interno, el cumplimiento de las normas de protección y en general el cumplimiento de las obligaciones según el principio de buena fe. Cualquiera de estos ejemplos que no esté estipulado expresamente en el contrato, del mismo modo se va vamos a suponer que son parte del contrato y que por lo tanto su transgresión va a traer aparejada la eventual aplicación de esta causal del artículo 160, número 7. ¿Qué más podemos señalar al respecto del incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato? Que no cualquier incumplimiento justifica la terminación del contrato, ¿ya? Estos deben probarse de partida, ¿ya? En el sentido de que se incumple una obligación y también debe probarse de que tienen cierta gravedad para tener la entidad de poner término al contrato de trabajo, ¿ya? Como corolario del artículo 160, número 7, los hechos que pueden configurar esta causal son ilimitados. De ahí veíamos que las obligaciones pueden venir del mismo contrato o no estar necesariamente establecidas en el contrato. Por lo tanto, son muchos los casos en los cuales se puede configurar esta causal frente a un incumplimiento que el empleador le da la determinación de grave y que obviamente si después lo demandan va a tener que probar la gravedad y la ocurrencia del hecho. Entonces, para la aplicación de esta causal se requiere que los hechos sean relativos a obligaciones directamente relacionados con el contrato, sea de manera expresa o bien de acuerdo al principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos. Deben ser hechos graves y probados y deben ser sancionados oportunamente. De ahí lo que decíamos a propósito de los atrasos. Pasando al tercer grupo, que no son tantas causales tampoco, vamos, grupo de causales, este grupo de causales que no son reprochables al trabajador, sino que más que nada miran a razones de carácter objetiva, ¿ya? Y son las causales del artículo 161, que son despidos causados. Existe un motivo por el cual se tiene que poner término al contrato. Son determinadas razones, ¿ya? Pero en este caso, como no hay una imputabilidad al trabajador, vale decir, no hay una culpabilidad o un hecho que se le pueda reprochar, en este caso ya de por sí, por la sola aplicación de esta causal, se va a tener derecho a ciertas indemnizaciones. Esta causal es la llamada de la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. La ley no define qué vamos a entender por necesidades de la empresa, pero sí nos entrega ciertos conceptos que podemos asimilar a necesidades de la empresa y que nos señala que son los derivados de la racionalización o modernización de la empresa, las bajas de la productividad, los cambios en las condiciones del mercado. Si se da alguna de esas circunstancias, podríamos decir que estamos frente a la posibilidad de que el empleador aplique esta causal como la causal de necesidades de la empresa. ¿Ya? Y en el artículo 161, inciso segundo, muy vinculado o muy parecida a la causal de necesidades de la empresa, tenemos el desahucio del empleador. El desahucio del empleador al trabajador es básicamente el poder poner término al contrato de trabajo, pero sin establecer una causa, vale decir, lo despido porque lo despido, sin que necesariamente haya un motivo para desvincular a un trabajador. Pero esto solamente es aplicable en ciertos casos, ¿ya? Vale decir, no puede, en la gran mayoría de los casos o de las relaciones laborales que se ejecutan en la vida diaria, no se puede llegar y despedir bajo este 161 número inciso segundo, desahucio del empleador.
¿Por qué? Porque solamente es aplicable a ciertos casos, ¿ya? ¿A qué casos se aplica? A los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, apoderados, etcétera, y que estén dotados de facultades de administración. También trabajadores o trabajadoras de casa particular y trabajadores que desempeñen cargos o empleos de exclusiva confianza del empleador. Ya en este caso se mira como un elemento esencial en estos casos la confianza que tiene el empleador en determinada y que en determinadas circunstancias esta confianza termina y que por lo tanto al no tener la confianza puede desvincular al trabajador sin una expresión de causa. ¿Ya? Ahí pueden enfatizar un poco más esta causal. ¿Ya? Y se aplica erróneamente las causales del artículo 161, necesidades de la empresa o el desahucio del empleador. Si hay una errónea aplicación, las indemnizaciones a que hubo derecho se pueden pagar, o sea, se deberán pagar, si así lo determina un tribunal, aumentadas en un 30%. Ya tenemos también una causal del artículo 163, que es relativa a un procedimiento concursal de liquidación. Ya que eso ahí lo pueden ver, es meramente enunciativo para estos casos. Para estos casos que estamos haciendo este repaso de carácter bien general. Vamos a ver ahora lo relativo al finiquito. Ya el finiquito, que es un concepto que se menciona bastante en esta materia de término del contrato de trabajo y que lo podemos conceptualizar de la siguiente manera. El finiquito es un documento que suscribe el empleador con el trabajador al término de los servicios de. O sea, partimos de la base de que es un documento que se suscribe cuando termina la relación laboral. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es dejar constancia de los pagos efectuados al cese de las funciones, ¿ya? Y por distintos conceptos. Por eso en el finiquito pueden quedar establecidos remuneraciones adeudadas, indemnizaciones o cualquier suma de dinero que el empleador deba al trabajador. En este caso, se deja constancia del pago. Obviamente que tienen que estar de acuerdo en el sentido de las sumas que ahí se establecen. ¿Qué más podemos señalar respecto del finiquito? El finiquito en la práctica es un contrato, ya es un contrato, porque partíamos de la base que es un documento, pero que tiene por objeto extinguir obligaciones, ya, o extinguir obligaciones que se determinen en el momento del término de la relación laboral, ya. Esa es la principal función. ¿Cuáles son los requisitos para que un contrato sea, perdón, para que un finiquito sea válido? Debe constar por escrito, ya, por eso lo vinculamos con la circunstancia de que se trata de un documento. Se requiere que sea suscrito ante un ministro de fe. Y ahí volvemos a los ministros de fe que hablábamos en el caso de los mutuos acuerdos, de la renuncia, etc. Presidente del sindicato, delegado del personal, pero principalmente se da en el caso de los notarios públicos. Ante notarios se dejan los finiquitos para que el trabajador los vaya a firmar. Ya. ¿Qué más podemos señalar respecto del finiquito? Que si no cumple, importante, que si no cumple con los requisitos mencionados de que conste por escrito y suscrito ante un ministro de fe, este no puede ser invocado por el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador después, ¿qué es lo que quiere? Invocarlo, hacerlo presente frente a cualquier reclamo que pueda tener el trabajador respecto de alguna deuda, obviamente. En este caso, si ocurriera esa situación, el empleador lo hará valer como constancia de pago de determinada suma. El finiquito otorgado ante el ministro de fe tiene mérito ejecutivo, lo que significa que se puede iniciar un juicio, ya un juicio de cobranza laboral, de cobranza de estas
de estas prestaciones que se señalan en el mismo finiquito, ¿ya? Porque puede ser que se establezca algún tipo de pago parcial o pago en cuotas o pago en determinadas fechas, lo cual si no se cumple, el trabajador podrá recurrir a la, justicia de cobranza laboral, ¿ya? Y eso implica que tiene mérito ejecutivo. También importante hacer presente que el pago, como decíamos, que también puede pagarse el finiquito en cuotas, sí, obvio que siempre que las partes estén de acuerdo. Si no se paga una de estas cuotas, se hace exigible la totalidad por la aplicación de la cláusula de aceleración legal. Ya ahí pueden ver un poco más esta materia, que es de carácter bien reglamentaria. Plazo del finiquito. El finiquito debe ser otorgado por el empleador y puesto a disposición del trabajador dentro de 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador. ¿Ya? El poder liberatorio, ya el finiquito tiene poder liberatorio respecto de las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador, salvo que lo vemos acá, que existe una reserva de derechos, ¿ya? Si el trabajador no está de acuerdo, por ejemplo, con la causal de término señalada, o con cualquier circunstancia que pueda estar establecida en el finiquito, nada impide que pueda suscribirlo para que en definitiva se paguen ahí las sumas determinadas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que me apliquen la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, pero sí quiero, y recibo la indemnización, pero sí quiero demandar después por la aplicación incorrecta de esta causal. En ese sentido, yo puedo hacer una reserva eh, de derechos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder después recurrir a la justicia. Yo sí hago reserva de derechos por determinadas circunstancias, recibo respecto de lo cual no hago reserva de derechos. ¿Cómo se materializa esta reserva de derechos? Por lo general se agrega una cláusula manuscrita, ¿ya? Que se efectúa para reclamar judicialmente sobre la causal o cualquier indemnización o prestación que el trabajador reclame respecto de lo que el empleador entrega en el finiquito. Importante también en el caso del finiquito que el mismo artículo 177 veíamos que tiene que ser suscrito ante alguno de los ministros de fe, que decíamos que principalmente ante notario. Se establece cierta obligación de acreditar el pago de las cotizaciones de previsión y de seguridad social, también el seguro de cesantía. Se tiene que acreditar junto con el cumplimiento, junto con el finiquito, ya el cumplimiento de estas obligaciones, el pago de la AFP, el pago de la salud, el pago del seguro de cesantía, y incluso se le otorga la obligación al ministro de fe de también examinar estos documentos. Deberá, incluso si no se le hace, debe dejar constancia en el finiquito de esta situación, porque eventualmente podría existir una nulidad del finiquito, etc. ¿Ya? Una nulidad del despido más precisamente. ¿Cómo se acredita el pago de las cotizaciones? Mediante mediante certificados, ¿ya? Mediante certificado de cotizaciones previsionales pagadas, que por lo general lo otorga PreviRed. ¿Ya? Aquí lo pueden revisar después con mayor detención esta situación, ¿ya? Formalidades que deben cumplirse para poner término al contrato de trabajo, ¿ya? Aquí vamos a distinguir si se
vamos a distinguir respecto de las causales que se aplican para terminar el contrato. Por ejemplo, si tenemos causales de término del contrato del artículo 160, que decíamos que eran las imputables al trabajador, y además de las de los números 4, 5 y 6 del artículo 159, que es el vencimiento del plazo, conclusión del trabajo y el caso fortuito, ¿cuáles van a ser las formalidades? En este caso se debe enviar una comunicación escrita al trabajador, la que puede ser entregada de manera personal o por carta certificada a su domicilio, al domicilio que tenga registrado en el contrato. Esta comunicación debe ser entregada o enviada dentro de los 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador. ¿Ya? Importante tener presente estas en definitiva, estas formalidades, porque muchas veces no se hacen de esa forma, ¿ya? La comunicación debe ser entregada o ser enviada dentro de los 3 días siguientes a la separación del trabajador o dentro de los 6 días siguientes si se trata de la del 159 número 6, que es el caso fortuito. En este caso, la comunicación debe expresar la causal o las causales que se invocan para poner término al contrato y los hechos en los que se funda, ¿ya? Es importante que se establezcan bien los hechos, porque si son los hechos por los cuales se desvincula a una persona, están establecidos de manera vaga o de manera sin, en definitiva, sin una explicación fundada de cómo ocurrieron los hechos, después el empleador va a llegar en un pie bastante mejorado a un tribunal, porque solamente va a existir la obligación de que él tenga que probar los hechos que están establecidos en la carta de despido. ¿Ya? Además, la comunicación deberá expresar la causal o causales que se invocan para poner término al contrato y los hechos en los que se fundan o las causales. Em, o las causales, perdón. Además, debe señalarse el estado de pago de las cotizaciones previsionales. Una copia de esta comunicación deberá ser enviada a la Inspección del Trabajo dentro del plazo de 30 días, contado desde la separación del trabajador, quien deberá llevar un registro. Por otro lado, cuando se invoca la causal de necesidades de la empresa, en este caso debe darse el aviso al trabajador con 30 días de anticipación con copia a la Inspección del Trabajo. Ahora, no es necesario dar este aviso previo, ya si es que se paga la indemnización sustitutiva del aviso previo, que va a ser equivalente a la última remuneración devengada del trabajador. Esto tiene un tope de 90 UF. En este caso, al igual que en el caso anterior, la comunicación al trabajador deberá indicar el monto de la indemnización y deberá contener la comunicación de que él termina, en el caso eh, mm, eh, en el caso de los contratos por obra, también tiene que tener esta causal de, perdón, el monto de las indemnizaciones en el caso de que se trate de una obra o faena determinada. Estamos hablando de las necesidades de la empresa. ¿Qué más vamos a señalar al respecto? Bueno, solo pueden ahí revisar ustedes respecto a lo relativo a qué pasa que una vez entregada la carta no pueden invocarse otras causales, ¿ya? Porque esto generaría una indefensión al trabajador. Vamos, que nos va quedando. Vamos a dejar hasta acá esta cápsula para que en la próxima cápsula, que es la segunda, respecto a esta unidad 2, recuerdo que estamos haciendo aquí un repaso bastante general de los aspectos más importantes a considerar de la unidad número 2. ¿Ya? Así que dejamos hasta acá y nos vemos en la segunda parte de esta cápsula relativa a la segunda unidad, que la vamos a empezar con nulidad del despido. Vamos a ver las indemnizaciones para después seguir con el régimen de subcontratación y de empresa de servicios
transitorio. Así que dejamos hasta acá y nos vemos en la segunda parte.